reconocimiento de la especialidad docente. Para que nuestros oyentes y espectadores sepan de qué estamos hablando, sería que se reconozca la posibilidad de que estos trabajadores dejen de ser interinos y, pasando las correspondientes pruebas, puedan sacar una plaza estable. Conlleva mucho más, pero es el resumen. Vosotros insistís en que esto tiene que ser así. Claro, bueno, nosotros es una reivindicación histórica desde que nacimos, no concretamente la especialidad docente que también, sino la propia oficialidad de la lengua, ¿no? Con lo cual yo, desde luego, aprovecho para felicitar a los impulsores de la nueva asociación de ADAE. Sí, ADAE. Eso es, la Asociación de Docentes de Asturiano y Onaviego, porque le están dando forma a una reivindicación histórica y creo que el impulso que está cogiendo ahora con tantas organizaciones que estamos detrás apoyando ese manifiesto, pues bueno, puede dar sus frutos, ¿no? Ahora bien, al final se trata de una cuestión de voluntad política, como otras tantas cosas, ¿no? Porque lo que se está reclamando ahora, ya vamos a entrar en 2026, es la modificación de unos reales decretos que permitirían el reconocimiento de esta especialidad docente, y esto en realidad ya se aprobó. Se aprobó en 2021 de la mano precisamente de nuestra portavoz en ese momento en el Congreso, Sofía Castañón. Se llevó esa PNL a la Comisión de Educación y de Formación Profesional con la modificación de esos reales decretos y se aprobó. Lo que pasa otras tantas veces es que muchas veces estas cosas quedan en tierra de nadie por la falta de voluntad política, ¿no? Por eso, en realidad, lo que le estamos pidiendo desde Podemos, que también hemos registrado una proposición no de ley en esa línea, ¿no? Para que los grupos se posicionen y que se haga cumplir lo que en su momento se acordó, ¿no? Lo que le pedimos al Gobierno del Estado es que cumpla con lo que él mismo firmó. Y lo que le pedimos al Gobierno del Principado, que ha dado su apoyo a esta iniciativa, es sobre todo que trabaje, ¿no? Que trabaje y que se ponga serio con el Gobierno del Estado. Es más, le diríamos a Adrián Barbón que hiciera lo mismo que hace con el Lobo o que hace con el Huerna, que es incluso poder llegar a enfrentarse con su propio partido. Yo creo que si hay un motivo para enfrentarse o para dar la batalla política con tu propio partido, siendo gobierno, es este, ¿no? Porque esto es algo que nos es propio, que va más allá de la propia identidad o de la cultura o de la lengua, que también evidentemente, pero que tienen que ver con los derechos laborales, que es lo que están reclamando. Básicamente no ser profesores de segunda, ¿no? En Asturias tenemos un profesorado de primera, que es el profesorado que puede acceder a través de una oposición, y tenemos un profesorado de segunda, que es el asturiano, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de derechos laborales, nos parece que es una reivindicación elemental, seguiremos insistiendo en el Congreso y esperamos que el Gobierno de Asturias pues haga valer su peso, si es que lo tiene.